estoy muy contenta de poder compartir hoy con ustedes la palabra del Señor. Y saben que yo tengo la bendición de tener en mi casa un fondo de un poco más de 10 metros, donde hay unos citrus, 4 o 5 citrus tengo ahí, que mi padre plantó el día que nacieron mis hijas. Plantó unos el día que nació la primera y los otros cuando nació la segunda. Y yo tengo la costumbre de a la mañana, si me levanto bien temprano y me queda tiempo, darme un paseíto por ahí atrás, y si no, lo hago al atardecer acompañada de mi perrito. Y me gusta sacar los limones, me gusta pasear por ahí. Y el otro día estaba caminando por ahí al atardecer y me puse a pensar cómo habría sido el huerto del Edén. Cómo Adán y Eva, antes de su caída, podrían haber estado caminando y conversando con el Señor. Porque ellos conversaban directamente con el Señor y hablaban con Él y compartían con Él ahí en el Edén. Miren qué cosa hermosa. Y eso me hizo pensar en la comunión que nosotros debemos tener con Dios. La palabra comunión, koinonía, significa compañerismo, amistad, unión. Y eso es lo que nosotros debemos tener con Dios. En este mes comenzamos en nuestra iglesia el mes de la libertad, de predicar la libertad. Y hoy yo quiero que pensemos en que somos libres para estar en comunión con Dios. Dios nos ha dado esa libertad. Y quiero que analicemos un poquito. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, los versículos del 19 al 22. Pero quiero decirles una cosa. Antes de llegar a estos versículos, Hebreos 10 nos muestra cómo en la antigüedad, antes que el Señor Jesús viniera a hacer su sacrificio en la cruz, el pueblo tenía que ser representado por el sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que estaba separado por el velo, una vez al año a hacer sacrificios para perdón de pecados. Una vez al año entraba. Pero tenía que entrar todos los años, ¿no es cierto?, a hacer ese sacrificio. Pero Hebreos nos muestra cómo la situación del hombre en relación con Dios cambió cuando Cristo puso su cuerpo para ser sacrificado por nosotros, para salvarnos. Hizo el sacrificio único y eterno, para siempre, por la eternidad. Y nosotros podemos ahora gozar de la libertad que Cristo nos dio si aceptamos en nuestro corazón ese sacrificio. Y Dios quiera que si hoy hay alguna persona que todavía no ha aceptado el sacrificio que Cristo hizo por él en la cruz, para que usted pueda tener comunión con Dios permanente, para que usted pueda llegarse a Él, pueda hacerlo hoy. Que Dios toque su corazón y usted pueda entregar su vida al Señor Jesús. Y nosotros los que le hemos aceptado, quiero que pensemos un poquito en estos versículos ahora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El velo se rompió, se rompió la separación que el hombre tenía con Dios
a través del cuerpo de Cristo Jesús, dice la palabra. Y dice que Él abrió el camino, Él es el camino, y Él abrió el lugar para que nosotros con libertad pudiéramos llegar a estar en comunión con Él. Ahora, ¿cómo el hombre puede llegar a estar en comunión con Dios? Dios siempre nos busca, nos ha buscado, ha hecho un plan para que el camino sea abierto después de la caída y del pecado. Nosotros siempre tenemos pecado en nuestra vida, somos seres pecadores, ¿no es cierto? Con la diferencia que somos rescatados por la sangre de Cristo o no. Entonces, cuando nosotros elegimos seguir el camino que Cristo ha trazado, el plan que Dios ha trazado, tomamos una decisión. La decisión es personal, el de tener comunión con Dios. Si usted tiene al Señor Jesús ya en su corazón y tiene el Espíritu Santo de Él, usted puede tener la libertad de tener amistad, de tener unión, de tener fraternidad con nuestro Señor. Pero es mi decisión, es su decisión, usted tiene que decidir hacerlo. Y la decisión es una respuesta personal e individual. Es un privilegio poder tener comunión con el Señor, pero es una responsabilidad poder tener comunión con el Señor. Es un gran privilegio que Dios nos da de poder ser amigos de Él. Ahora, cuando nosotros queremos tener un amigo, cuando nosotros tenemos un amigo que queremos compartir con él, tenemos que fomentar esa amistad, tenemos que conservar esa amistad, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un amigo, queremos estar con él, queremos charlar. Cuando tenemos algo para contarlo, agarramos el teléfono, ay, vos sabés lo que me pasó, y le contamos lo que nos pasó. Ay, vos sabés el problema que tengo, orá por mí, vos no sabés. Siempre buscamos a ese amigo cerca, ¿no es cierto? Bueno, nuestra amistad con el Señor también debe de ser trabajada y preparada por nosotros. La palabra de Dios nos dice en Jeremías que Dios tiene grandes planes para cada una de nuestras vidas. Y Él quiere darnos a conocer esos planes que Él tiene. Él dice que Él tiene los mejores proyectos para nuestra vida. Él quiere que seamos felices, que seamos prosperados. Él tiene esos planes, nos dice la palabra. El problema es si nosotros queremos disfrutar de esos planes. Hay creyentes que no les interesa mucho buscar qué plan tiene Dios para ellos. Y nosotros tenemos el privilegio de fomentar la compañía, la amistad con el Señor a través de su palabra, a través de la oración. Juan 14 nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y vuelve a repetir, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entre paréntesis, si está en el plan de Dios para tu vida. Ahora, también hay problemitas cuando queremos gozar de la comunión con Dios. A veces hay trabas para que nosotros estemos en compañía, en amistad con Dios. Hay una sola cosa que nos separa de Dios. Hay una sola cosa que impide que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Y qué es? El pecado, el decidir por nosotros mismos, eso rompe nuestra comunión con Dios. Y por eso nosotros a veces oramos y no recibimos contestación. Clamamos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no me saca de esto? Porque nos acordamos cuando tenemos el problema. Pero antes estuvimos decidiendo por nuestra cuenta, estuvimos viviendo por nuestra cuenta, y estuvimos planificando por nuestra cuenta, sin interesarnos cuál era el plan de Dios. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Y ahí hay un pasaje hermoso que nos habla de cómo debemos perfeccionar
y buscar la comunión de nuestro Dios. Vamos al capítulo 1, los versículos desde el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Seguimos? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Sigamos leyendo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por ahora leamos hasta allí. La palabra de Dios nos dice que Juan era prácticamente el último apóstol que quedaba vivo. Él escribió estas cartas después del año 90, después de Cristo. Era muy anciano, ¿no es cierto? Y él no era como algunos de nosotros los ancianos que por ahí perdemos la paciencia y somos medio rasquinchos, ¿no? No, Juan era un hombre de un amor, de una paciencia, de una dulzura. Y él acá en estas cartas le está diciendo a la iglesia, con mucho amor, con mucha paciencia, lo que ellos debían de hacer para vivir en luz. Y le decía cosas fuertes. Vamos a ver más adelante que les dijo cosas bien fuertes. Les dijo que si nosotros decimos que estamos en luz y pecamos, ¿qué somos? ¿Cómo? Mentirosos. Estamos siendo mentirosos. Es una cosita fuerte. Yo no me animaría a pararme acá y decirles a ustedes, son todos unos mentirosos, ¿no es cierto? Pero Juan lo decía con un amor especial, con un cariño especial. Pero les enseñaba que no podían mentirle a Dios, ¿no es cierto? Saben que nosotros, los seres humanos, tenemos la costumbre de minimizar el pecado. Ay, estoy estresado, por eso perdí la paciencia. ¿Saben cómo era mi familia cuando yo nací? ¿Saben las palizas que me daba mi papá, la violencia que sufrí yo? Y tengo mal carácter porque lo heredé de mi mamá. Y pierdo la paciencia porque tengo mucho trabajo, los chicos se portan mal. No me pongo nunca de acuerdo con mi marido y vivo discutiendo porque no me comprende. Siempre minimizamos el pecado. Siempre tenemos una excusa para el pecado. Y ahí está diciendo el apóstol. Tenemos excusa para el pecado. ¿No es cierto? Pero la palabra de Dios es bien clara. ¿No es cierto? No podemos hacer a Dios mentiroso. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Dice más adelante el pasaje. Y saben que decir que Dios es mentiroso es una herejía. Pero nosotros a veces actuamos así sin darnos cuenta. No, porque no es que es un pecado, me equivoqué, una falta. Yo soy tan joven, tengo mis hormonas a full, así que yo no puedo evitar pecar. Siempre tenemos excusa para el pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que no tenemos excusa. Y que si nosotros vamos al Señor en el nombre de Jesucristo a pedirle algo, a orar, ese pecado
impide nuestra comunión y nuestra comunicación con Él. La única oración que en ese momento va a Dios a escuchar es la de pedirle perdón por mi pecado, en el nombre del Señor Jesús. Y después más adelante me va a escuchar lo otro. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. Fíjense que la dice que los problemas familiares le dice a los esposos que no sean torpes con sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero no es solamente para los esposos, es para todos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que no tengamos pecado para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿cómo buscamos el compañerismo con Dios? ¿Cómo lo profundizamos? ¿Cómo ansiamos tener una relación profunda con Dios? Acá el apóstol nos dice dos cosas. Que el pecado es universal. Todos hemos pecado. Pero también nos dice otra cosa. Que hay perdón. Que Dios tiene la ansiedad, el deseo de perdonarnos, de que nos comuniquemos con Él, de que estemos en comunión con Él, de que reconozcamos nuestro pecado. Y vamos al capítulo 2 del Evangelio, de la carta, el versículo 1, y dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren qué promesa, miren qué esperanza, miren qué amor el de Dios. Y miren qué amor el del apóstol cuando les dice hijitos míos, mis pequeños, les está diciendo. Por favor, nosotros a veces en nuestras actitudes somos niños, somos adolescentes caprichosos, adolecemos de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, para que nuestro compañerismo con el Señor pueda rectificarse. La palabra abogado ahí es la palabra paracleto. Es la misma palabra que se usa paracleto, consolador. Decimos que el Espíritu Santo es el paracleto, es el consolador que Dios ha mandado cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero también tiene el significado de alguien que yo busco para que me aconseje, para que esté a mi lado, para que me conforte. Y ahí la palabra de Dios nos dice que Jesús es nuestro abogado, es el que podemos buscar para que nos ayude, para que esté a nuestro lado, para que nos consuele, para que nos conforte. Ahí la palabra consuelo significa alguien que me viene a consolar cuando yo he perdido un ser querido, cuando he perdido lo peor que podría haber perdido. Cuando estoy en esa angustia, en ese dolor, ahí está Jesús, como el abogado, como el consolador, como el paracleto que puede ayudarnos a restaurar nuestra amistad y comunicación con el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nosotros pecamos? Porque todos pecamos y pecamos todos los días. Y el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Está diciendo Juan, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer nuestro pecado. Al pecado lo debemos confesar con el nombre y apellido. Y lo debemos confesar cuando lo hacemos. ¿Saben que cuando nosotros logramos esa comunión, esa amistad con el Señor, es como que se prende una lucecita roja cuando vamos a pecar? El Espíritu nos habla y nos dice, no, eso no lo tenés que hacer. Vos sabés que no lo tenés que hacer, no lo hagas.
si llegamos a pecar, debemos confesar inmediatamente nuestro pecado para que no se rompa la comunión con Dios. Nosotros decimos siempre que los domingos nos preparamos para venir al culto, ¿no es cierto? Porque tenemos que participar de la cena, porque tenemos que venir a adorar, ¿no es cierto? Pero nosotros nos tenemos que preparar cada día. Cada día tenemos que estar listos para adorar, para participar. Cada día tenemos que estar listos en comunión con Dios. Como Adán y Eva antes de caer en el Edén podían caminar con Dios, nosotros podemos caminar todos los días y conversar con Él. Es tan hermoso poder conversar con el Señor cualquier cosa que tengamos. No hay nada que el Señor no se pueda ocupar. No hay nada que el Señor no nos pueda consolar. No hay nada que el Señor no pueda perdonar y no hay nada que el Señor no pueda resolver. Y Él tiene planes hermosos y maravillosos para nuestra vida. Quiero que veamos dos ejemplos en la palabra de Dios, de dos hombres que la Biblia dice que caminaron con Dios. Vamos a ir a Génesis, capítulo 5, versículo 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hubieron dos hombres que no murieron, que Dios los llevó. Fue Enoc y Elías. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense que dice que después que nació su hijo Matusalén, el hombre que vivió más años en la historia del mundo, dice que él caminó con Dios. Me hace pensar como que antes a lo mejor no había caminado con Dios. Pero desde ese momento él caminó con Dios. Ahora, ¿qué es caminar con Dios? Cuando ustedes caminan con una persona, ¿no es cierto? Y van junto a una persona. Yo me acuerdo que hace unos meses atrás tenía una amiga con la que caminaba. Entonces salíamos todas las mañanas a caminar juntas, llevábamos el mismo paso, la botellita de agua, íbamos charlando, compartiendo la palabra, compartiendo los proyectos, compartiendo las dificultades, ¿no es cierto? Y así caminábamos juntas. Y siempre íbamos las dos juntitas. Bueno, cuando nosotros vamos caminando con alguien, ¿no es cierto? Llevamos el mismo paso, vamos para el mismo lado, vamos juntos y llevamos un lugar donde queremos llegar. Bueno, Enoc caminó toda su vida con Dios, yendo al lugar donde Dios lo quería llevar y donde lo llevó. ¿Y qué ejemplo maravilloso encontramos en Enoc? Que él, cada paso de su vida, cada cosa que hacía, estaba conversando con Dios, caminando con Él, disfrutando de su compañerismo y llegando al proyecto, al plan que Dios tenía para él. A través de la comunión con Dios, a través del caminar con Dios, conocemos el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Saben que no todos los creyentes Dios les revela lo mismo y la misma cantidad de cosas? Depende de que yo quiera que Dios me revele. Dios quiere revelarme, pero no me va a revelar si yo no busco su amistad, no busco conocer más de Él, no busco su compañía, no camino continuamente con Él. Dios no me va a revelar. Por eso hay hombres de Dios que tienen más conocimiento,
más capacidades, más proyectos, porque se ocupan de conocer qué plan tiene Dios para su vida. Y si usted está en comunión con Dios, Dios le va a mostrar qué plan tiene para su vida. Le va a hacer conocer qué quiere para usted. Y usted no se va a estar teniendo que hacer muchos problemas por todas las cosas de los días, porque Dios se va a ocupar de ellos. Cuando nosotros estamos en compañerismo con Dios, le dejamos las cosas a Él. Yo cuando tengo una cosita que no puedo resolver, le digo, mira Señor, esto yo no lo resuelvo, ocupate, avísame cuando está resuelto o cuando tengo que hacer algo, qué es lo que tengo que hacer. Avísame qué es lo que tengo que hacer. Y Dios me avisa, Dios me ayuda, Dios me comunica cuál es el plan. Y cada uno de nosotros podemos conocer el plan de éxito que Dios nos promete en Jeremías. Y damos gracias a Dios porque podemos tener ese privilegio. Y si vamos a Génesis 6:9, para ir terminando, voy a ir a Génesis 6:9. Y ahí nos da el ejemplo de otro hombre que caminó con Dios, que fue, ¿quién? Noé, muy bien. Estos dos hombres vivieron antes del diluvio. Así que fíjense en qué época vivían. Vivían en una época de tremendo pecado y corrupción. Por eso Dios mandó el diluvio para darle una nueva oportunidad al hombre de vivir en comunión con Él. Bueno, ¿y qué nos dice acá de Noé? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Miren qué hermoso que sería que cuando nosotros partamos puedan decir, por ejemplo, que pudieran decir de mí, Nora caminó con Dios. Saben que Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Y saben que tenemos mucho respaldo. Él nos sostiene. Él dice que es nuestro mediador, que Él está intercediendo continuamente por nosotros. Y dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, clamando por nosotros. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, cuando está en una situación difícil, que Dios está a la diestra del Padre orando por usted? Es la cosa más hermosa que podemos tener cuando nosotros buscamos la comunión de Dios. Yo cuando tengo un problema digo, ay Señor, seguí orando por mí, seguí intercediendo por mí. Hacelo delante del Padre para que yo pueda salir de esta situación. Es tan hermoso tener esa seguridad, pero solo se logra con la amistad y el caminar con nuestro Señor. Y vamos a leer dos pasajes más para ir terminando. Salmo 25:14. Salmo 25:14. Ahí nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer el pacto. Dios te hará conocer su voluntad. El temer a Dios no es el tener miedo. El temer a Dios es tener el respeto y la seguridad de la soberanía de Él. Es respetar su soberanía. Pero si tú le temes y le obedeces, Él te va a dar a conocer el pacto, te va a dar a conocer el proyecto que tiene para vos. Y tú no te vas a tener que ocupar de eso. Él te lo va a dar a conocer, te va a decir, acá está, esto tenés que hacer vos, este camino tenés que seguir. Y hay otro pasaje que quiero que leamos, Isaías 30:21, es un pasaje que me gusta tanto. Isaías 30:21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas
palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando usted toma un camino, sabe que ese es el camino que Dios le ha trazado, tiene esa seguridad, escucha la voz del Señor que le dice, por acá tenés que ir, no te vayas a equivocar, esto es lo que yo te estoy diciendo, seguí por acá, no te vayas a torcer ni a la derecha ni a la izquierda. Y Dios nos va guiando, nos va guardando, nos va cuidando, nos va protegiendo y nos va indicando por dónde tenemos que ir en la comunión con Él. Miren, hermanos, los que caminan con Dios, en comunión con Él, verán cosas sobrenaturales, misterios que Dios no se los revela a otra persona. ¿Ustedes saben por qué Roca es como es? ¿Ustedes saben por qué Roca crece? ¿Por qué Roca tiene tantos proyectos? ¿Por qué Roca avanza? Porque ha tenido pastores que caminan con Dios y Dios les revela su plan. Y nosotros tenemos la bendición de estar acá y de gozar de ese proyecto que Dios tiene para esta iglesia. Y podemos ver milagros y podemos gozar, si queremos, de conocer los misterios que Dios tiene para nosotros. Los que caminan con Dios van a ser bendecidos para poder bendecir a otros. Si usted camina con Dios, Dios le va a bendecir para que usted pueda ser de bendición a otras personas. Que aquella persona que está en contacto con usted sea bendecida por usted, por lo que usted hace, por lo que usted habla, por lo que usted predica. Dios le va a bendecir para que bendiga a otros si usted camina con Dios. Y lo más importante que tenemos que pensar si caminamos con Dios es que vamos a ir a verle cara a cara. Vamos a estar con Él, en su presencia, cara a cara. Ahora no podemos verle cara a cara, pero podemos sentirle caminar con nosotros, podemos sentir su espíritu que obra en nuestras vidas, podemos sentir su voz que nos indica dónde tenemos que ir. Pero en ese día le vamos a ver cara a cara. Una de las cosas más hermosas que yo aprendí de mi padre era que mi padre desde niña me decía, Juan 14 dice que Él fue a preparar lugar para vos y dice que Él va a volver a buscarte, que Él dice que va a volver por nosotros. Y saben que mi padre me decía, si vos partís antes que venga a la presencia del Señor, Él va a volver por vos y te va a llevar a su presencia. Esa es la promesa. Volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos tener muchas capacidades, podemos tener muchos dones, podemos tener mucha sabiduría, podemos tener mucho intelecto, pero si no conocemos el plan que Dios tiene para nosotros, no nos sirve de nada. Por eso yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros pensemos, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi amistad con el Señor? ¿Estoy caminando con Él? ¿Qué cosas están impidiendo que yo pueda conversar cada momento con mi Señor? Pueda sentir su compañerismo, pueda conocer los planes que Él tiene para mi vida. ¿Qué cosas están impidiendo? Miren, yo voy a decir una cosa que a lo mejor puede a alguno caerle mal, pero yo siento que tengo que decirla. Así que la voy a decir. Es una experiencia personal. Yo tengo muchos años de creyente. Tengo 69, nací en un hogar cristiano, me entregué al Señor a los 8, saqué la cuenta. Pero no conozco lo que tengo que conocer del Señor,
Quizás no he crecido en el Señor como podría haber crecido. Dios me dio muchas oportunidades y toda la vida, es cierto, he trabajado para Él. Pero hoy me doy cuenta que he desperdiciado mucho tiempo de mi vida en cosas que verdaderamente no eran importantes. Pero hoy, con la autoridad que el Señor me da, les voy a decir una cosa. Yo nunca he hablado en lenguas. Dios no me ha dado ese don. En todos los años que tengo de creyente, Dios no me ha dado ese don. No he hablado en lenguas. Nunca me he caído al piso cuando me bendecían. Pero sé que estoy en el lugar donde tengo que estar. Acá parada delante de ustedes, dándole la palabra del Señor. A veces tienen que pasar muchos años para que nosotros podamos aprender a caminar con Él. Por eso, escuchen la voz de Dios. Escuchen que Él quiere caminar con ustedes y ser el compañero inseparable y darles todas las cosas que Él tiene para que ustedes gocen. Que el Señor les bendiga.